La Defensoría del Pueblo. En Colombia no pertenece a una rama del poder público tradicional, ejecutiva, legislativa o judicial, de forma directa. En cambio, en un órgano de control que forma parte del Ministerio Público. Esta distinción es crucial para entender su independencia y rol. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es un organismo autónomo e independiente que tiene la función de guardar y promover los derechos humanos, proteger el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales. Por eso la Defensoría del Pueblo es la voz y el escudo de los ciudadanos frente a los posibles abusos o negligencias por parte del Estado o de particulares, buscando siempre garantizar que los derechos de todos sean respetados y cumplidos. El primer representante es el defensor o defensora del pueblo. Es la máxima autoridad de la instrucción a nivel nacional. Es elegido por Cámara de Representantes en una terna envidia por el presidente de la República para un periodo de 4 años. Segundo, vicedefensor o vicedefensora del pueblo. Es el segundo al mando y asistente del defensor o defensora de sus funciones, asumiendo el cargo en ausencia temporal o definitiva del titular. Tercero, directores nacionales. La Defensoría cuenta con varias direcciones nacionales encargadas de áreas específicas de trabajo, como Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, Dirección Nacional de Defensoría Pública, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales. Cuarto, defensores regionales, para garantizar una presencia y atención efectiva en todo el territorio nacional. La Defensoría del Pueblo tiene oficinas regionales y seccionales en los departamentos y algunas ciudades del país. A las autoridades territoriales o a quienes se confía el desempeño de labores especializadas. Es decir, la descentralización administrativa se distribuye o trasladan funciones de un nivel nacional a uno de nivel territorial. Por otro lado, la desconcentración hace referencia a la transferencia de potestades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se encuentren subordinadas al ente central, sin que necesariamente gocen de personería jurídica ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio. Teniendo en cuenta esto y respecto a la naturaleza jurídica de la Defensoría del Pueblo, estipulada en el Decreto 25 de 2014, artículo 1, la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Además, la Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal. Teniendo esto en mente, podemos tomar como referente una de las funciones del Defensor del Pueblo, que es establecer el número y sedes de las Defensorías del Pueblo regionales, de acuerdo con las necesidades del servicio. Es decir, estas no funcionan con una administración central ni descentralizada del municipio o región. En cambio, ejercen sus funciones de manera desconcentrada de acuerdo a lo que les asigne el Defensor del Pueblo. Por ende, todo responde a la unidad central y lo que indique el Defensor del Pueblo, funcionando así de manera desconcentrada. Hoy les voy a hablar sobre la función de la Defensoría del Pueblo en Colombia. La Defensoría del Pueblo es una entidad del Estado encargada de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas en el país. Es independiente del gobierno y no pertenece a ninguna rama del poder público, lo que le da autonomía para actuar de manera imparcial. Su función principal es velar porque se respeten los derechos fundamentales, especialmente cuando son vulnerados por instituciones públicas o particulares. La Defensoría del Pueblo recibe quejas y denuncias, hace seguimientos a casos de violaciones de derechos humanos y puede emitir recomendaciones para que las autoridades corrijan sus acciones.
Además, la Defensoría del Pueblo cumple un papel muy importante en la educación y promoción de los derechos humanos. Realiza campañas, talleres y publicaciones para que todos los ciudadanos conozcamos nuestros derechos y cómo hacerlos valer. También participa en situaciones de conflicto o emergencia acompañando a comunidades vulnerables como indígenas, campesinos, mujeres, niños y víctimas de conflicto armado para garantizar que sus derechos sean protegidos. En resumen, la Defensoría del Pueblo es una voz ciudadana dentro del Estado que trabaja para que nadie quede desprotegido frente a abusos o injusticias. Su labor es clave para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana. A continuación encontraremos un organigrama básico de la Defensoría del Pueblo. En primer lugar está el Defensor del Pueblo, que es la máxima autoridad de la entidad. Este es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años. Vicedefensor del Pueblo. Esta colabora directamente con el defensor y lo reemplaza en caso de ausencia. Secretaría General. Encargada de la gestión administrativa y financiera de la Defensoría. Defensorías delegadas. Estas son dependencias especializadas en la protección de derechos humanos en áreas específicas. Algunas de las delegadas más importantes son Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y el Ambiente. Esta se ocupa del derecho relacionado con el medio ambiente, el espacio público, el patrimonio cultural, entre otros. Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Esta protege los derechos de niños y niñas y adolescentes. Defensoría Delegada para los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad y Adulto Mayor. Esta vela por los derechos de estas poblaciones en específico. Defensorías Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada. Atienden a las víctimas del desplazamiento forzado. Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado. Estas brindan acompañamiento a las víctimas del conflicto. Defensoría Delegada para Asuntos Étnicos. Se encarga de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Direcciones y oficinas asesoras. Estas apoyan la gestión de la Defensoría en áreas como planeación, control interno, comunicaciones, etc. Regional y seccionales. La Defensoría cuenta con presencia en diferentes regiones y ciudades del país, a través de sus regional y seleccionales, lo que le permite atender de manera más cercana a las problemáticas de derechos humanos a nivel local.